En el estado más seco, donde cada gota de agua vale oro, existe una historia de poder, concesiones, conflictos y reformas legales que buscan cambiarlo todo. Hoy te contaré quién controla el agua en Chihuahua, qué propone la nueva reforma a la ley de aguas, qué permanece igual y cómo afectará esto directamente a nosotros los ciudadanos. El campo, nosotros somos de los que nos levantamos temprano, le dejamos todo el día para darle de comer a la nación y resulta que nos vamos a dejar. No, esto es fatal para nosotros. No puede ser que nosotros los mexicanos estamos aquí dejándonos contra una gente y que son unos cuantos, que son empleados, se les olvida. Llegaron muy chingones a pedirnos el voto y luego se fueron y ahora ¿qué nos están diciendo? Nos están poniendo la ley de amparo, ¿qué pasó con eso? Nos agarraron dormidos en México, ni cuenta nos dimos. Nos están dejando indefensos y luego ahora nos quieren hacer criminales con la ley del agua. Pues no se puede permitir eso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo no ponen una ley que si hay un legislador corrupto que va a la cárcel 20 años? Pero a mí me quieren decir, si tú haces algo indebido con tu concesión y no nos gusta, vas a ir a la cárcel. ¿Quién va a mantener a mis hijos y a mi mujer? ¿Quién le va a dar? ¿Los del partido? Te aseguro que no. Para entender mejor la crisis del agua aquí en Chihuahua, primero debemos mirar hacia atrás. Durante décadas, las concesiones de agua, es decir, los títulos que permiten explotar los pozos, ríos y cuencas, fueron entregados mayormente a grandes productores agrícolas, industrias y particulares con influencia política. Y no es un secreto. Familias poderosas en zonas agrícolas recibieron títulos que les permitieron extraer millones de metros cúbicos de agua. Mientras tanto, las comunidades rurales y las ciudades crecían sin que su acceso estuviera asegurado. O sea, simplemente basta con mirar al sur de la ciudad, al sur de la misma capital de gran estado. No tienen agua y cuando llegan a tener agua es de la peor calidad. Para esto debemos analizar también la participación de los Levarón en la Conagua. Y aquí es el nombre que ha generado gran controversia. Precisamente los Levarón, pues durante años su influencia en temas de agua en la región fue un tema constante de debate. Incluso uno de los miembros de la familia llegó a ocupar un cargo dentro de la estructura de la Conagua, lo cual avivó las sospechas sobre conflictos de interés en la asignación de esas concesiones. Para aclarar un poco más acerca de este problema, pues me di a la tarea de investigar y pues sí es increíble la cantidad de marranadas que se aventaron. Para entender este conflicto, es necesario separar y estudiar dos momentos históricos: la gestión administrativa, cuando un miembro de la familia tuvo poder en la Conagua, y el estallido social del 2020, la guerra del agua. Ok, comenzaremos por el nexo Levarón, la Conagua y la era de Alex Levarón. El funcionario fue Alex Levarón González, miembro prominente de la comunidad Levarón y político del PRI. Su cargo fue gerente estatal o director local de la Conagua aquí en Chihuahua. Duró durante el 2010 y el 2015 básicamente toda la administración estatal del gobernador César Duarte y bajo las administraciones federales de Felipe Calderón y el inicio de Enrique Peña Nieto. Posteriormente fue diputado federal. Principales acusaciones de corrupción. Durante y después de su gestión, organizaciones campesinas, principalmente el Barzón, y agricultores de la cuenca del Río del Carmen acusaron a Alex Levarón de utilizar su puesto para beneficiar a su propia familia y comunidad. Pozos ilegales, se le acusó de otorgar permisos para perforar pozos en zonas de veda estricta, donde está prohibido extraer más agua por sobreexplotación del acuífero. La cifra, algunos activistas y reportajes de investigación señalaron la presunta regularización o perforación de más de 300 a 700 pozos ilegales en el predio La Mojina y zonas de Buenaventura y Galeana, territorios controlados por los Levarón. ¿Cuál es el modus operandi? Se denunció que utilizaban documentos falsos o transmisiones de derechos irregulares para legalizar pozos nuevos, haciéndolos pasar por reposiciones de pozos viejos. Conflicto de interés. Al ser el mismo productor de nuez, nogalero, y miembro de la comunidad beneficiada, se configuró un conflicto de interés directo. Esto permitió la expansión masiva de nogaleras en el desierto,
cultivos que demandan cantidades inmensas de agua. El conflicto del agua del 2020 y el incendio de las oficinas. El incendio de las oficinas de... Tenemos que poner orden también en el agua, en el uso del agua. Lamentablemente en este estado hay miles, no cientos, miles de pozos ilegales de personas inescrupulosas que al margen de la ley están sacando el agua, dejando sin agua a sus vecinos, dejando sin agua a los consumidores del estado, porque lo hacen al margen de la ley, y vamos a poner orden también en eso, porque no se puede. Entonces, la inversión en agua por distintos lados es fundamental. Y el gobierno de la República está apoyando con 86.800 millones de pesos a través de los 5 programas del bienestar a las personas del campo, a los campesinos, a las campesinas, a los pueblos originarios. Chihuahua, de vuelta, es uno de los principales receptores de esos apoyos. 86.500 millones de pesos este año, y un pedazo muy importante eso para el estado de Chihuahua. Conagua y vehículos oficiales no fue perpetrado por los Levarón, sino por agricultores de la región centro y sur de Delicias, Camargo y Ojinaga en protesta contra Conagua. Sin embargo, el contexto de corrupción previa, donde figura el apellido Levarón, alimentó la desconfianza institucional. Hay que ponernos un poco en contexto, y es que también es importante tomar en cuenta, en el 2020, el gobierno federal, la administración de López Obrador, ordenó la apertura de las presas de Chihuahua, La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero, para pagar la cuota de agua a Estados Unidos. ¿Qué suscitó a los hechos violentos? Bueno, el 29 de julio del 2020, en Delicias, Chihuahua, tras enfrentamientos con la Guardia Nacional en la presa Las Vírgenes, una turba de manifestantes, agricultores enfurecidos, se dirigió a las instalaciones de la Conagua y del SAT en Delicias. ¿Qué pasó? Bueno, más que nada incendiaron el edificio de la Conagua, quemaron camionetas oficiales y saquearon documentación. También quemaron las vías del tren y casetas de peaje. La paradoja Levarón en 2020. Aquí la historia se vuelve compleja. Aunque los Levarón fueron acusados de robar agua en el norte del estado, Galeana y Buenaventura años atrás, en el conflicto de 2020 en el centro sur, miembros de la familia Levarón, como Julián Levarón, se sumaron a las protestas en contra de Conagua y del gobierno federal. Pues claro, güey, como ya no tienen a uno de ellos gobernando o justamente en ese cargo de alta importancia en la Conagua, no van a querer, supuestamente apoyando a los agricultores que defendían el agua de las presas. Esto generó una división en la opinión pública. Por un lado, apoyaban la defensa del agua contra la extracción federal, mientras que por otro, tenían antecedentes de sobreexplotación en sus propias tierras, avalados por la gestión anterior de Conagua. Consecuencias y situación actual. Bueno, aquí más que nada y primero que todo está la impunidad administrativa. A pesar de las múltiples denuncias penales presentadas por el Barzón y la propia Conagua en administraciones posteriores sobre los pozos ilegales autorizados en la época de Alex Levarón, no ha habido condenas mayores ni desmantelamiento significativo de la infraestructura en el rancho La Mojina. Existe una guerra del agua permanente, y esto más que nada provoca una gran tensión constante entre los ejidatarios tradicionales, que acusan a los Levarón de secar sus pozos, y la comunidad mormona que defiende sus tierras y alega persecución política. Desconfianza en Conagua. El incendio de 2020 simbolizó la ruptura total entre los productores de Chihuahua y la dependencia federal. La institución es vista en el estado como un ente corrupto por el pasado otorgamiento de pozos irregulares o como un ente opresor por la extracción de agua de las presas. ¿Cuál fue el problema? Bueno, la gestión de Alex Levarón sembró las bases de la desconfianza y la crisis hídrica que mantienen el estado en un conflicto constante, creando el caldo de cultivo para la violencia que ha estallado. ¿Qué se busca con la nueva reforma? Bueno, en materia de agua, impulsada inicialmente en el sexenio de López Obrador y consolidada como eje central en el Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca desmantelar el modelo establecido en la Ley de Aguas Nacionales de 1992. Esta ley de 1992 permitía tratar el agua como una mercancía comercializable. La nueva reforma
cambia el enfoque hacia el agua como un derecho humano y un recurso estratégico de seguridad nacional. Que vale la pena aclarar, o sea, no soy pro Morena y justamente pues tengo bastante desconfianza respecto a eso, porque se supone que ahora lo que va a tener el control va a ser con agua, que sería volver a lo que ya teníamos antes, nada más que ahora, en lugar de que asignen a algún levarón, muy probablemente van a asignar a algún otro cabrón para hacer las mismas mañosadas. Y ese es el problema, que justamente ante la falta de transparencia de estas instituciones, la mayoría de los agricultores piensan, y pues no por nada, o sea, la burra no era arisca, justamente van a buscar la forma de chingarlos, ya sea quitándoles agua, quitándoles las concesiones o tratando de hacerlos pagar para que sigan teniendo agua, como actualmente se hace en algunos municipios. Pero, ¿cómo afecta la nueva reforma, la nueva ley, a las concesiones? Bueno, más que nada a la agroindustria y a los levarón. El golpe principal es contra el mercado negro del agua y la acumulación de derechos. Se prohíbe la transmisión de derechos, es decir, el fin del título espejo. Antes, por ejemplo, si un campesino tenía un pozo pequeño y no lo usaba, podía venderle el papel, la concesión, a un gran productor, como los levarón o los grandes lecheros. Estos usaban ese papel para abrir un pozo industrial en otra zona, a veces en zona de veda, argumentando que solo movían el derecho. Ahora, la reforma pretende prohibir o restringir severamente la compraventa de derechos en zonas de estrés hídrico, como justamente lo es el desierto de Chihuahua. Si no usas el agua, el derecho regresa al Estado, no se puede vender al mejor postor. Reducción de la vigencia. Las concesiones solían darse por periodos muy largos, hasta de 30 años, con prórrogas automáticas. La reforma busca reducir estos tiempos para obligar a una revisión constante del uso, es decir, mantener todo un poco más controlado, establecer que se está usando demasiada agua o que no se está usando y que por lo tanto no es necesario tener la concesión. Medición obligatoria por telemetría. Se exige la instalación de medidores digitales conectados a Conagua. Si tienes permiso para sacar 100 litros y sacas 200, algo muy común en las nogaleras ilegales, la concesión se revoca automáticamente. Se busca acabar con el huachicoleo de agua. Reordenamiento en las zonas de veda. En acuíferos sobreexplotados como el de Cuauhtémoc o Buenaventura, no se permitirá ni una sola concesión nueva y se revisarán las existentes para recortar volúmenes. Pero, ¿qué pretende cambiar el gobierno? Bueno, el objetivo es recuperar la rectoría del Estado sobre el agua. Hay que poner prioridad en el uso. La ley de 1992 ponía casi al mismo nivel el uso industrial agrícola y el uso doméstico. La reforma establece una jerarquía estricta. Primero el consumo humano, doméstico, después el público urbano y en último lugar el agrícola industrial, solo si sobra agua. La tecnificación a cambio de excedentes. El gobierno propone invertir en tecnificar el riego por goteo en lugar de inundación y el trato es: te doy dinero para que uses menos agua en tus nueces, pero el agua que te ahorres me la regresas a mí, al Estado, para dársela a las ciudades, no para que siembres más árboles. ¿En qué beneficia esto al ciudadano común? Bueno, si vives en una colonia donde el agua llega por tandeo, solo unas horas al día, o de plano no llega, o de plano te llega una marranada porque no hay suficiente presión y toda la porquería se queda atascada en los tubos, la nueva reforma promete lo siguiente. Vamos a tener disponibilidad real, al cancelar los volúmenes excedentes que acaparan los grandes nogaleros y la industria. Esa agua se libera para la red de agua potable municipal. La idea es que primero se llenen los tinacos de las casas antes que regar las alfalfas, y con justa razón. Se pone un freno a la desertificación. Al prohibir la sobreexplotación, se busca que los pozos de las ciudades no se sequen. En Chihuahua, cada año hay que perforar más profundo, y por lo mismo, cada año el agua tiene arsénico, mayores cantidades a las que están permitidas en la norma. Y dirás, bueno, la JMAS pues va a hacer algo. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento no nos puede estar surtiendo agua. Error, mi estimado amigo, porque en mediciones de pruebas de agua que se usaron para ver si se cumplía con la nueva reforma de las cantidades de arsénico de agua que salió del grifo de la UASH, justamente no cumplía. Y no cumplía no porque no quisieran, sino porque simplemente cada vez tienes que cavar más profundo, lo cual hace que el agua esté más contaminada y tengas que hacer una de dos cosas:
poner demasiada sal para hacer el agua dura y que justamente se precipiten esos metales pesados, o, por otro lado, simplemente dejarla como está y que se mantenga el agua. Una con otra, pero pues a final de cuentas el que termina sufriéndola es el ciudadano común. Esto se debe a que la agroindustria se acaba el agua superficial. La reforma busca frenar esto para garantizar agua a futuro. En tema de justicia social, se elimina la distorsión donde un empresario podía tener un lago artificial privado o miles de hectáreas verdes en medio del desierto, mientras que las colonias pobres, vecinas, no tenían agua ni siquiera para el baño. En resumen, y en el caso específico de Chihuahua, para grupos como los mencionados en la investigación anterior, la reforma es una amenaza directa a su modelo de expansión. Ya no podrán comprar derechos de los ejidatarios pobres para legalizar sus pozos nuevos en La Mojina, y para el ciudadano común de Chihuahua, la reforma es la única vía legal para asegurar que, en 10 años, la ciudad siga siendo habitable y no se quede sin reservas de agua potable. Esto es todo lo que pude recabar. Si alguien tiene más información que le gustaría que integrara o que revisara para un próximo video, pues se lo agradecería bastante si me lo pone en los comentarios. Creo que es una situación demasiado compleja, pero es evidente de dónde viene el descontento. Muchas veces dices, ay, traen unas pinches trocotas, no son pobres, y es que es la realidad. O sea, de hecho hay un pequeño artículo en El Sol de Parral donde se menciona que a un campesino que venía a piscar le dijeron que no, pero que le iban a pagar 500 pesos por estarse sentado cuidando el punto, es decir, por estar haciendo bulto como manifestación. Es algo un poco triste, pero al mismo tiempo entiendes de dónde viene ese dinero. O sea, básicamente todo sale de vender el agua que tenían en los pozos a los municipios, que realmente es agua de nosotros, agua de los chihuahuenses. No pueden apoderarse de los derechos sobre el agua. No es correcto. Y más que nada lo que se busca en la reforma es ilegalizar y condenar y justamente poder poner un castigo y un freno a todas las personas que se están aprovechando de estas situaciones. ¿Qué pasaba? Bueno, era algo muy sencillo. Muchas veces lo que pasaba era que el cabrón que tenía más tierras y que ya tenía algunas concesiones de agua, que ya tenían permitido perforar los pozos y que ya tenía una gran cantidad, pero enorme, de dinero, simplemente se esperaba a que el campesino vecino empezaran los tiempos de sequía. Empezaban los tiempos de sequía y como la tierra no vale nada sin agua, al comprar la tierra, la compraba muy por debajo del valor real. Compraba esa tierra, expandía un poco más el dominio de sus pozos, de sus tierras, y eventualmente hacía lo mismo con otros campesinos. Necesitamos buscar la manera de que los pequeños agricultores se unan entre ellos. Y vale la pena aclarar que esto no es para mal. La reforma justamente tiene sus fallas, entre comillas, porque pues en cierta manera busca que todo quede igual. Va a respetar algunas de las concesiones que ya se habían instaurado, pero también la parte más importante, creo yo, es la instalación de los medidores digitales, que van a regular la cantidad de agua que se les permitirá extraer, y si te pasas de lo que tú tenías permitido, te van a cancelar tu concesión, lo cual es bueno para la población en general. No debemos estar en contra de los cambios son buenos. Las personas que están en contra del cambio son las personas que ya están bien a gusto, que están a toda madre robándose nuestra agua, vendiéndola y haciéndose millonarios. Realmente, por mucho que le busques y quieras apoyar a los agricultores, lo mejor sería que si tú quieres apoyar a los agricultores, empieces a comprarles el producto directamente a ellos. Ya respecto al agua, las concesiones y a todo el desmadre que se está haciendo, porque pues están entre, no nos van a dejar ya hacer nada, el gobierno nos quiere secar. 20 años, pero a mí me quieren decir, si tú haces algo indebido con tu concesión y no nos gusta, vas a ir a la cárcel. ¿Quién va a mantener a mis hijos y a mi mujer? ¿Quién le va a dar? ¿Los del partido? Pues obviamente son ricos. O sea, usted cabrón que tiene 20 pozos ilegales que le dijeron que le van a poner una multa, pues no mame. O sea, nada más pague lo que le van a poner de multa o quite los pozos antes de que empiece la ley y ya. Pero claro, todo es una opción, menos dejar de acaparar recursos, menos dejar de ganar dinero, menos dejar de enriquecerse ellos a costas del pueblo. Y sí, de nuevo, repito, muy probablemente la persona que se quede encargada de la Conagua siga siendo corrupta, más que nada por la falta de transparencia.
Creo que debemos de crear un poco más de organizaciones no gubernamentales precisamente para frenar y para controlar un poco más sobre las concesiones que se están teniendo. Históricamente los LeBaron han hecho y deshecho lo que quieran. Lo puedes investigar en otras zonas del país y literalmente ellos son los causantes de grandes partes de la erosión. Pero nunca se les castiga, porque son un grupo de refugiados pobres y que trabajan la tierra. Claro que no, la tierra ni siquiera era de ellos, se las dio el gobierno. Pero bueno, supongo que eso es tema de otro video y de nuevo la invitación al debate pues sigue abierta. Yo trato de aprender, trato de entender porque pues realmente es un tema muy complejo y genuinamente trato de ver qué posibles soluciones habría. De nuevo, la reforma parece ser algo muy bueno, más que nada porque va a limitar el uso del agua para, pues más que nada como mercancía, para especular, para tratarla como si fuera un bien. Eso sería todo y nos vemos en un próximo video. Saludos.